Como sé que hay algunos que no estuvieron en el retiro, quiero repasar algunas cositas. Y de hecho, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo es repasando parte de lo que pasó en el retiro. Y Momentum, ¿verdad? Como está definido ahí, que es el retiro, una iglesia que se mueve a la velocidad de la misión de Dios. ¿Qué significa eso? Nosotros llevamos desde enero hablando sobre la visión de la iglesia, sobre a qué hemos sido llamados como Ministerio Cristiano de las Catacumbas, pero cómo hemos sido llamados como iglesia, ¿verdad? Como pueblo de Dios, para trabajar aquí en Salinas y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando yo leo eso, una iglesia que se mueve a la velocidad de la misión de Dios, hay varios asuntos ahí que son importantes que entendamos. Número uno, es que la iglesia somos tú y yo. La iglesia, y este concepto sé que lo hemos definido muchas veces, pero creo que es importante siempre ir sobre él. Porque muchas veces había un anuncio bien viejo que decía lenguaje incorrecto, pensamiento. Lenguaje defectuoso. Es que yo era muy joven para ese tiempo. Pensamiento defectuoso y repítemelo, Bruni. Entonces, muchas veces hablamos voy para la iglesia. Pero la iglesia somos nosotros, no voy para la iglesia, yo soy la iglesia. Yo voy para el templo, para la congregación, para el local, para lo que queramos decir. Voy a reunirme con los hermanos. Pero yo soy la iglesia. Entonces, cuando vemos que la iglesia se mueve a la velocidad de la misión de Dios, entonces está hablando de cómo nosotros nos movemos a la velocidad de la misión de Dios. O sea, cómo yo estoy moviéndome, y vamos a definir ya mismo lo que es momentum para que podamos entender de lo que estamos hablando, pero este mensaje no es para la Catacumba 26. Este mensaje es para mí, miembro de la iglesia de los santos, de la iglesia universal, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de la catacumba. Se trata de cómo la iglesia de Dios, todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, somos iglesia. Nos movemos a esa velocidad para el cumplimiento de su misión. ¿Y cuál fue la misión de Dios? No fue otra cosa que todo el mundo, ¿verdad? En Juan 3:16 nos habla de la misión de Dios. Que lo que Dios desea es que todos procedan al arrepentimiento. La razón por la cual Jesús vino, que ahora celebramos la Semana Santa. La idea de la Semana Santa, la idea de Dios, de que Jesús muriera en la cruz, que el Viernes Santo, ¿verdad? Se hablará de eso y se dan películas, ya no tanto como antes, ¿verdad? Que antes todo el mundo en Guapa ponía y sintonizaba para ver las películas, ya no tanto. Pero ¿verdad? El mundo completo puede señalar de que algo pasó en Semana Santa. Pero la misión de Jesús era que todos pudiéramos conocer a Dios. Y Él, cuando Jesús ascendió, importante, cuando Jesús ascendió, le dejó algo claramente a los discípulos. Y era que esa misión les tocaba a ellos impulsarla, les tocaba a ellos poder comunicar el evangelio para que otros conocieran a Jesús. Y el libro de los Hechos, que es un libro que habla de la historia y de la formación de la iglesia, es un libro que hoy continúa escribiéndose a través de lo que nosotros hacemos para la misión de Jesús. Próximo slide. Momentum, en términos simples, se puede visualizar como la fuerza con la que un objeto está en movimiento en una dirección particular. Para que lo podamos entender mejor. Imagínate un automóvil pesado en movimiento a alta velocidad. Su momentum sería representado por la combinación de su masa. La masa representa el peso, lo que pesa ese objeto,
y su velocidad, lo cual determina cuán difícil podría ser detenerlo o cambiar su trayectoria. Cuando un vehículo va a una alta velocidad, es difícil, ¿verdad?, poder detenerlo. Imagínalo un carrito de compra, o imaginemos el coche que tiene nuestra hermana Matilde. Si Matilde lo empuja bien duro, posiblemente sea difícil detenerlo. Si lo empuja más suave, porque hay un impulso y hay una dirección que le da. Así que en ese término, vamos a la definición. Estamos cogiendo física hoy, pero es importante para entender esto. El momentum lineal de un objeto se define por el producto de la masa y la velocidad. Y ahí tenemos la fórmula en física, ¿verdad?, que P es igual a M por V. Se puede pensar que el momentum como la cantidad de movimiento de un objeto, ¿verdad? La masa, dijimos, y no lo hemos dicho, pero ya mismo lo voy a decir, la masa somos nosotros y la velocidad es la dirección y el impulso que Dios nos da. Y eso genera un momentum, una cantidad de movimiento. Si hay algo, amado, que la iglesia necesitamos entender, que la iglesia no es un estanque. En un estanque el agua está calmada. El estanque no hay movimiento. La iglesia es un río donde fluye. Es algo que se mueve y donde Dios nos quiere dar una dirección y un movimiento. Y muchas veces como creyentes nos podemos quedar estancados sin movernos, donde decimos, conocimos al Señor, pero nada pasa en mi vida. Y no puede ser así. Cuando nosotros nos encontramos y nos chocamos con la cruz, nos chocamos con Cristo, hubo una diferencia en nuestra vida. Repasábamos en el foro que le dábamos a los jóvenes en el Catacam, que yo recuerdo mi conversión. Y yo recuerdo que yo me convertí en cuarto año y mi vida fue un antes y un después. Y fue algo que provocó el Espíritu Santo en mi vida. Tuvo que haber un cambio de dirección. Si hay algo que Dios cambia en nuestra vida, cuando entra, que ese movimiento, hay un giro, hay un cambio de dirección. Mi vida iba hacia otro lugar, pero cuando Cristo llegó a mi vida, la dirección fue otra y fue otro el movimiento. Así que aquí Dios nos reta, no es solo estar en movimiento, sino hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde caminamos, hacia dónde nos estamos moviendo, en qué dirección Dios nos va llevando. Prosigue. Próximo slide. Nuestro pasado Catacam 2023, impulso, dice que fuimos confrontados, porque el Catacam 2023 se llamaba impulso, ¿verdad? Y era esa velocidad que Dios nos estaba dando. Y fuimos confrontados por medio de la exposición de la palabra, testimonio de fe y un hermoso tiempo de compartir que pasamos. Dios es quien directamente nos mantiene impulsados. El impulso es producto del Señor. Y vamos a ver más adelante cómo esto se puede desarrollar. Seguimos. Así que es así como nuestro Señor desea que usemos toda la experiencia para continuar con el impulso de la iglesia del siglo XXI, con el claro propósito de conquistar las nuevas generaciones para Cristo. Próximo. Momentum de Dios, que, ¿verdad?, bien definido ya, masa por velocidad. Masa es la iglesia que se mueve a una velocidad que solo es impulsada positivamente. Entonces me gusta cómo termina esa definición, cuando su sistema de referencia es Cristo. Porque podemos caminar hacia una dirección, podemos movernos hacia algún lugar, pero ¿quién es nuestro sistema de referencia? ¿Cómo el Señor, ¿verdad?, se convierte en ese sistema de referencia en nuestra vida? Y quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 5. Déjame buscarlo aquí. Dice:
Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 5, dice: que Dios le dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor. Versículo 3, mediante su divino poder, como nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Versículo 4, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Amado, esta lectura, que es la lectura, ¿verdad?, base del Catacam y de Momentum, es bien confrontadora para mi vida, y quisiera ir rápidamente por el versículo 2. Que Dios le dé cada vez más gracia y paz, que crecen en el conocimiento de Dios. Si hay algo, amado, que nosotros necesitamos, es crecer en su conocimiento. ¿Cómo yo crezco en el conocimiento de Dios? ¿Qué cosas me ayudan a crecer en el conocimiento de Dios? Para yo mantenerme impulsado por el Señor, yo necesito crecer en su conocimiento. Y no hay otra manera de nosotros crecer en el conocimiento de Dios que a través de las cosas básicas y sencillas que nunca debemos dejar de hacer, que es la lectura de la palabra, que es ese tiempo de intimidad con el Señor, que es ahí donde yo conozco a Dios. Recordemos algo: tú conoces a alguien mientras más tú te relacionas con Él. Entonces tú no vas a poder conocer los misterios de Dios, tú no vas a poder conocer la voluntad de Dios, tú no vas a poder saber cómo Dios piensa si no conocemos su Escritura. Tú no vas a poder conocer cómo esa Escritura se convierte en vida a tu, ¿verdad?, valga la redundancia, a tu vida, y se convierte en un rema para nosotros si no tenemos un tiempo de intimidad a través de esa palabra del Señor. Si hay algo que provoca la palabra del Señor y para nosotros poder crecer en el conocimiento de Dios, número uno, es que necesitamos tener el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios lo tienen todos aquellos que han recibido a Jesús como su único y Señor Salvador. Todos aquellos que hemos conocido al Señor. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios se deposita sobre ellos. Pero también necesitamos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Que en Hechos 1:8 los discípulos fueron encargados a predicar el Evangelio y dijeron: hey, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dejándoles saber que era importante, que la comisión que ellos tenían no dependía de ellos, sino que dependía del poder del Espíritu Santo que los impulsaba a predicar su palabra. Pero el momentum que recibieron los discípulos en ese entonces para crear y provocar un avivamiento en toda la tierra fue un momento impulsado por el Espíritu Santo que los movió a predicar. Si hay algo que provoca cuando nosotros tenemos una llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, amados, no es otra cosa que comunicar las buenas nuevas de salvación. No es otra cosa que buscar la restauración y la sanidad de otros. Yo recuerdo en el momento, y esto lo compartía con los jóvenes, yo recuerdo en el momento que yo fui bautizado con el Espíritu Santo. Recuerdo que estamos en la iglesia cristiana de la familia, un día de una reunión de jóvenes universitarios, y fue un tiempo bien especial con el Señor,
donde básicamente ya todo el mundo se había ido y dice, ese muchacho tienen que sacarlo de ahí porque ya nos vamos. Pero esa experiencia emocional, espiritual, donde lloré, donde temblé, donde cosas hermosas pasaron en mi corazón, más allá de tener esa experiencia que me encantó, provocaba en mí un movimiento, un momentum, provocó en mí un impulso de hablarle a mis compañeros de la universidad, de predicar el de Cristo, de querer conocer más de Él, de querer saber más de Jesús, de que mi vida no se quedara como un estanque, de que yo tenía que conocer más de Él. Pero ¿sabes qué cosa también provocó en mi vida? Es que la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestra vida, tiene que ir atado a algo que habla la Escritura, que está en Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que la manifestación de la transformación de Dios en tu vida, traduciéndose en un carácter que se parezca al de Jesús. La manifestación más poderosa de tu carácter transformado ocurre cuando nosotros nos sometemos a una vida del Espíritu. Y yo quisiera, no lo tenía para leer, pero yo creo que es pertinente que vayamos a Gálatas 5:22 para que entendamos qué es lo que provoca el Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero ir desde el versículo 19, Gálatas 5:19, porque creo que es importante, porque una de las cosas que leímos en la carta de Primera de Pedro es que decía que lo que el conocimiento de Dios nos lleva a hacer es vivir una vida en rectitud. Y para nosotros vivir una vida en rectitud, nuestro carácter tiene que estar sujeto al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, sabemos cómo actúa en nuestro carácter. El Espíritu Santo nos hace recordar toda la palabra que nosotros hemos estudiado. Nos hace recordar todo el conocimiento bíblico que nosotros hemos estudiado. Y en el momento de la dificultad y en el momento que nuestro carácter está siendo probado, el Espíritu nos dice, recuerda lo que leíste en mi palabra. Eso es lo que tienes que accionar ahora. Es como estudiar para un examen, para que lo podamos entender mejor. Es como estudiar para un examen y decirle al Señor, Señor, recuérdame lo que estudié. Pero si es que no estudiaste nada, te vas a colgar. No seas irresponsable. Yo creo que el Señor nos diría eso y decirle, Señor, ayúdame a recordar lo que estudié. Y el Señor dice, pero ¿qué estudiaste, hijo? No estudiaste nada. Pero cuando tú sabes que estudiaste y los nervios te traicionaron y te entrancaste en el examen y tú le dices, Señor, por favor, hazme recordar lo que estudié. Y el Señor te dice, como en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Te voy a hacer recordar lo que estudiaste. Y nuestra vida es así. Y mira lo que dice aquí en Gálatas 5:19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería. Entonces, hasta el momento, esos pecados o esas manifestaciones de la naturaleza pecaminosa, todos nosotros decimos, pues yo estoy bien, porque yo no tengo
yo no soy un idólatra, yo no soy un hechicero, yo tengo mi vida sexual en control. Pero entonces vienen ahora una naturaleza pecaminosa que nos es más común, que entonces viene a decir hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, con nombre y apellido. Ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Esos son los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, el Señor desea que esas cosas en nuestra vida no estén. Pero solamente los que pueden vivir de esta manera son aquellos que tienen su vida sometida al Espíritu. Entonces continúa diciendo, permítame repetirle lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Para esto, Pablo escribiéndole a la iglesia que está en Gálatas. Y él está escribiendo a gente de la iglesia de Gálatas que está viviendo de esa manera. Y les hace recordar que vivir de esa manera es vivir una vida pecaminosa. Que vivir de esa manera, traduciéndolo a lo que estamos hablando, no permite que nuestra vida tenga un momentum. No permite que nuestra vida tenga un movimiento en la dirección de Dios, porque recordemos que nuestro sistema de referencia en la velocidad es el Señor en nuestra vida, siendo ese centro. Pero entonces, el versículo 22 de Gálatas dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, es alegría, es paz, es paciencia, gentileza. Entonces, voy a detenerlo ahí porque estamos dándonos cuenta que en estos primeros que hemos mencionado, todos y cada uno de ellos tiene que ver y trata con las relaciones interpersonales. Y una de las cosas que Popín estuvo hablando en el retiro fue de cómo tenemos que permanecer en unidad. Y no hay manera de que una iglesia esté en unidad, no hay manera de que un cuerpo se mantenga unido si no está el fruto de nuestra vida, el fruto del Espíritu, en amor, en alegría, en paz, en paciencia, en gentileza. Amados, estos son áreas de nuestro carácter que son transformadas por su Espíritu. Y ante esto nosotros tenemos que mirarlo día a día y decirnos, estoy actuando en amor, estoy viviendo en alegría, estoy viviendo en paz conmigo, con Dios, con los demás. Seguimos, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. O en la versión Reina Valera dice, o dominio propio. Y dominio propio. Y dominio propio no es otra cosa que nosotros controlar nuestros impulsos. No existen leyes contra esas cosas. Pero sigo leyendo, versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu
sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Lo que Pablo estaba escribiendo en esta carta a los Gálatas era demasiado poderoso. Porque cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de una vida en el Espíritu, cuando hablamos de una vida que el Señor ha modificado, ha cambiado, ha transformado, no es otra cosa como cierra aquí este versículo que dice que hemos llevado a la cruz las pasiones y los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos hace vivir en paz con los demás. Porque nuestra naturaleza pecaminosa no nos hace vivir en paz con Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es egoísta. Y si hay algo, amados, que detiene el crecimiento en nuestra vida, es que muchas veces estamos en Cristo viviendo una naturaleza pecaminosa. Y sabes que esto no es nuevo, porque Pablo se lo estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Gálatas. Había una iglesia referente del Nuevo Testamento que estaba viviendo así. Y Pablo les está exhortando a la iglesia de Gálatas. No pueden vivir de esa manera. Necesitamos entender que la transformación del Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida diaria. Porque si nosotros queremos que gente sea transformada y que nosotros podamos transformar a otros, ¿sabe algo? Aquellos que no conocen a Cristo, el referente de Cristo eres tú. Aquellos que no conocen a Jesús, el referente de quién es Cristo, quién es el cristianismo y cómo se comporta la iglesia, eres tú. Y si la gente deja de creer en Dios y deja de creer en la iglesia, no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nosotros. En cómo nosotros hemos lamentablemente llevado el evangelio, que la gente ha dejado de creer en la iglesia por causa de sus hijos. Así que Dios nos pone delante de nosotros una gran responsabilidad de cómo nosotros vivir verdaderamente una vida en el Espíritu para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. El versículo 3 de Pedro dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Pedro nos está diciendo que nosotros tenemos todo lo que necesitamos, que aquellos que han nacido de nuevo tienen todo lo que necesitamos para vivir esa vida en rectitud. ¿Sabes qué? Tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es capaz de cambiar toda nuestra vida. No, es que yo soy difícil, es que yo tengo un carácter endemoniado. Pues vamos a sacarle el demonio a tu carácter. No, es que yo padezco de ira. Pues vamos a sacar esa ira. Amado, no podemos seguir excusándonos con nuestro carácter. Nuestro carácter tiene que parecerse al de Jesús. Queremos una transformación social, queremos una transformación, ¿verdad?, a través de nuestra gente que nos rodea. Queremos movernos hacia esa dirección que Dios nos lleva, pues la gente nos va a mirar a nosotros como referente y somos los portadores de esa palabra del Evangelio. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir esa vida en rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos amó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue ese que nos amó? Fue Jesús. Estuvo dispuesto a entregarlo todo. Yo siempre, para mí, tú sabes que siempre hay versículos y partes de la historia de la Biblia que para ti son como un guía tan fuerte. Y para mí siempre el Calvario
el Getsemaní, cuando Jesús estaba a punto de entregarlo todo y decir, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Que fue una de las expresiones que Jesús dijo antes de ir a la cruz. Lo que Jesús estaba diciendo en su humanidad, Señor, yo no quiero pasar este dolor. Yo no quiero morir por esta gente. Yo no quiero morir por él. Porque no me lo va a agradecer. Eso no lo dice Gabriel, eso lo digo yo por si acaso. Yo no quiero morir por ellos. Pero en su humanidad, Señor, el Señor decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía el dolor que iba a pasar. Pero seguido de esa palabra, dijo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que tenía que morir por nosotros, por amor. Él pasó un dolor tan grande porque nos ama, que fue capaz de entregarlo todo. El Señor quiere que nosotros sigamos creciendo y sigamos moviéndonos en la dirección en que Él nos ha llamado. Una de las cosas que podemos ver a través de estos versículos, en el versículo 4 que dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Y te pregunto, ¿cuáles son esas grandes y preciosas promesas que el Señor ha prometido a tu vida? ¿Qué el Señor te ha dicho desde niño? ¿Cuál fue la palabra que el Señor sembró en tu corazón? ¿A qué Dios te ha llamado? Hay promesas preciosas que el Señor ha sembrado en nuestro corazón. Hay llamados que el Señor ha puesto en tu corazón. Y cuando hablamos de llamados, amados, no miremos el llamado como le decía a los jóvenes, como esto, como estar detrás del micrófono. Esto no es lo único que se hace. Reagan me decía, sorry que siempre te tiro al medio. Me decía, yo siento que Dios me ha llamado a esto. Y es estar allá atrás, detrás de la consola de sonido, tratando de ayudarnos con este asunto del sonido que parece sencillo y no lo es. Eso es un llamado. Eso es una responsabilidad, un rol en el cual Él se ha sentido llamado a servir a Dios a través de eso. Y la pregunta que hago, ¿queremos movernos en la dirección de Dios? Y el Señor ha hecho promesas a tu vida. El Señor ha hecho llamados a tu corazón. Pero no estoy respondiendo a ese llamado. Y yo sé que a veces nos detiene el que a veces no está lo primero. Porque sabemos que hay cosas que necesitamos resolver en nuestra vida. ¿Y sabe algo? Hay cosas que necesitamos resolver y hay cosas que no necesariamente se van a resolver por completo, se resuelven en el camino. Porque si hay que estar perfecto para jancar, pues hace tiempo yo no hubiese jancado. Porque mi imperfección me brota. Pero el Señor nos ha llamado. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque el Señor nos ha llamado para, dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción de este mundo y de los deseos causados por los deseos humanos. Y termina diciendo en el versículo 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Entonces, la pregunta que el Señor nos hace hoy, el Señor ha hecho promesas a mi vida, el Señor ha hecho llamados a mi vida. Verdaderamente, yo me estoy esforzando por responder a esa promesa,
Me estoy esforzando por crecer en el conocimiento. Me estoy esforzando por responder a la dirección de Dios. ¿Sabes que en la fórmula de momentum, la masa ya está? Somos nosotros. La otra variable es la velocidad. Y esa velocidad va a una dirección. Y esa es la variable que posiblemente la sustituimos con una que no es. Y la pregunta que necesitamos hacernos: ¿quién me está impulsando? ¿Quién está impulsando mi vida hacia ir a la dirección correcta? ¿O qué está impulsando mi vida? Y definitivamente el Espíritu Santo de Dios, amado, es quien nos impulsa a parecernos cada día más a Él, a encontrar el centro de la voluntad de Dios para nuestra vida. El viernes en el Catacam, para mí fue bien refrescante ese tiempo de adoración, ese concierto de 33DC. Y cuando él contaba la historia de que se le rompió la guitarra en pedacitos, que se le quemó la casa, y cómo a través de la prueba y cómo el proceso de restauración de la guitarra que se le rompió, que él decía que cuando esa guitarra se le rompió, para él fue como que: Señor, se me quemó la casa y ahora se me rompió la guitarra, que es lo que tengo para adorarte, y es mi gran pasión. Y él contaba, ¿verdad?, para los que no estaban, que en el carro él comenzó a llorar cuando salió de ese culto, que se le rompió la guitarra, se le cayó en pleno culto. Y cuando se le empezaron a reconstruir, él contaba que después que terminó con la cabeza de la guitarra, terminó, ¿verdad?, esta parte de aquí, terminó con un ángulo diferente. Sin embargo, lo que provocó es que la resonancia de la guitarra tuviera un sonido mejor. Y cuando aquí en el brazo lo miraba por detrás, se le veían las cicatrices. Y esa guitarra fue restaurada bajo presión y pegamento. Y las cicatrices representan el proceso de Dios en la vida que nos mete. Posiblemente en tu vida tú estás teniendo mucha presión, mucha tensión, pero el Señor quiere restaurar tu vida, y en el momento que sea restaurado va a pasar como esa guitarra, que la resonancia fue mejor, porque fue un proceso de restauración. Fue un proceso donde el Señor, las cosas que hace, las hace nuevas y las hace mejor. Y el Señor, amado, si hay algo que quiere en nuestra vida, es que nosotros podamos alcanzar aquello que Él nos ha llamado a hacer. Pero necesitamos esforzarnos. Necesitamos decirle: Señor, yo quiero correr hacia tus promesas, pero la variable que la sustituyo por otra, esa V, normalmente la sustituyo con otra cosa que no es tu voluntad, que no es tu dirección. No la voy a cambiar más. Voy a poner la que debe ser, que es el centro de tu voluntad. Siempre les he dicho esto. En mi proceso de obedecer a Dios, hay muchas cosas que yo no las hice porque quería. Las hice porque yo quería obedecer a Dios. Y el resultado de eso fue vivir en el centro de su voluntad. Y el resultado de eso es que hoy me tiene aquí, en Salinas. Pero fue el resultado de obedecer a Dios.
Así que si hay algo que yo quiero que te lleves hoy, es que el momentum y el movimiento, la cantidad de movimiento que Dios quiere darte a tu vida, tiene que ver con estar en el centro de su voluntad. Tiene que ver con conocer cada día más a Dios, con no parar de crecer en ese conocimiento de Dios, entendiendo que ese conocimiento me debe llevar a hablar lo que hablamos, a hacer lo que dice en Gálatas, cómo vivir esa vida en el fruto del Espíritu, para que sus promesas yo las alcance, porque, amados, no se trata, y quiero aclarar algo, muchas veces pensamos en promesas, pensamos en llamado y pensamos en talento. Y el talento no es importante. El talento, hay talento de sobra. Lo que Dios quiere es el carácter. Y cuando tu carácter es transformado, tu talento suena hermoso. La resonancia es hermosa. Pero cuando el carácter no está, suena horrible. Suena a talento, suena a orgullo, suena a yo. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que salga el talento de Egui a través de la dirección de una iglesia. Él lo que quiere es que salga el carácter de Cristo a través de lo que yo hago. Y eso en cada área de lo que nosotros hagamos. Así que Dios nos quiere llevar a que seamos una iglesia en movimiento, en el centro de la voluntad de Dios. Pero recordemos, y termino como empecé, la iglesia eres tú. Como colectivo nos llamamos iglesia y sí, usamos ese lenguaje, pero no, somos una congregación, la iglesia eres tú. Y cuando Dios habla de una iglesia en movimiento, en la dirección de Dios, en su voluntad, habla de nosotros. Y Dios nos llama de esa manera para verdaderamente ser un impacto para la sociedad y abrazar el llamado de Dios. Ponemos de pie, iglesia, y oramos por esta palabra. En vista a todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios. Dios amado, hemos predicado tu palabra, Señor, y nosotros queremos responder a tu llamado. Nosotros queremos responder a tu dirección. Señor, bueno, queremos que seas tú quien dirijas nuestra vida. Queremos quien seas tú que transforme nuestra vida, que transforme nuestro carácter, que nos ayudes a vivir en esa perfecta dirección tuya, Dios bueno. Señor, nosotros te pedimos perdón si en este proceso de nuestro caminar en el Señor hemos fallado, hemos pecado, hemos dejado que a veces el pecado abunde en nuestra vida. Hemos permitido, Señor, que la naturaleza pecaminosa nos arrope. Hemos dejado que la ira nos abrace. Y yo te ruego, Dios bueno, que nos ayudes a vivir en tu espíritu, Señor. Que el fruto de tu espíritu se manifieste en nuestra vida, Señor, como señal de un carácter transformado, como señal de abrazar tus promesas, Dios bueno. Señor, queremos ser tu iglesia.
pero la iglesia que responde al cumplimiento de tu misión. Señor, hay tanta gente con tanta necesidad. Y somos nosotros los llamados a llevar el consuelo. Somos nosotros los llamados a predicar tu palabra. Somos nosotros los llamados a ser agentes de transformación en medio de nuestra sociedad. Señor, haznos ver cuando estamos mal. Porque a veces tenemos el entendimiento cegado. No podemos ver y no podemos entender lo que dice tu palabra para nosotros. Y yo te pido, Señor, que hoy tú nos hagas entender esta palabra. Y tú nos hagas caminar a la luz de tus escrituras, Señor. Padre, gracias porque tú cuentas con nosotros. Gracias porque estuviste dispuesto a morir por nosotros. Y eso habla de tu gran amor, Señor. La pasión que tuviste por nosotros. Padre, transforma nuestra vida y ayúdanos a vivir en tu dirección, en el cumplimiento de tu misión. Que estemos centrados en tu misión, Señor. Que no nos entretengamos en cosas que no hacen sentido. Ayúdanos a caminar en tu dirección, Señor. Yo te pido, si aquí hay gente que vino con una necesidad especial, yo te pido que tú lo abraces. Si hay gente que vino entristecida, yo te pido que tú pongas paz en su corazón. Si hay gente buscando refugio, yo te pido, Señor, que puedan encontrar tu abrazo. Señor, que la palabra que hoy fue sembrada al corazón, Padre, traiga un despertar espiritual en su vida. Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, provoque un avivamiento en su corazón. Un despertar por un amor por ti profundo, Dios bueno. Señor, cubre cada una de las necesidades de la gente aquí presente, Dios amado. Cubre mis necesidades, Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias y te adoramos, Señor amado. Puedes darle una acción de gracias al Señor ahí. Decirle, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, gracias. Padre, te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por amarme, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús.